El Papa, ¿no? Dice que es el sucesor de Pedro, quien es, dicen ellos, la piedra angular, la cabeza de la Iglesia. ¿Se puede comprobar esto bíblicamente? ¿Tiene un sustento bíblico que el Papa se haga pasar, ¿no?, por esa figura tan importante como el sustituto del mismo Jesús, de la piedra angular? ¿Se puede sustentar esto bíblicamente, Steven? No, eh, ah, mira, la palabra de Dios, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, son muchos textos que durante la historia, también judíos, también cristianos, de todas las denominaciones, siempre han agarrado un versículo y construían encima de ese versículo una teología completa para justificar una ideología, para justificar una idea, una doctrina nueva. Y el problema es de sacar de contexto. El problema es que si uno agarra nada más ese versículo y yo voy a tratar de convencer a una persona nada más a través de ese versículo y no viendo la imagen completa de qué es lo que la Biblia nos está enseñando, entonces va a ser muy fácil engañar a la gente. Y la Iglesia Católica hasta el siglo XX, digo, eso fue durante casi toda la historia hasta el siglo XX, los únicos que podían leer la Biblia eran los sacerdotes que estudiaron, porque la Biblia estaba en latín, por lo menos en la Iglesia Católica, y el creyente común, el que vivía en el campo, el que trabajaba en un trabajo sencillo y no sabía leer y escribir, o sabía un poco, pero igual no entendía lo que leía en la Biblia porque estaba en latín. Entonces ahí viene el sacerdote y enseña las cosas que le conviene que el pueblo sepa. Sí, entonces no muestra la imagen completa. Eh, Hay razones políticas. Si uno investiga la historia, ve cómo el Papa, cuando digo el Papa me refiero al oficio, al Al puesto, título, al título. al puesto, ¿sí? De que poco a poco empezó a tener más y más fuerza política, y basó esa fuerza política en esos versículos, especialmente en los versículos de los diferentes evangelios, hay también Mateo, Marcos y Lucas, donde Yeshua le dice a Pedro, Jesús, ¿no? Le dice a Pedro, yo te doy las llaves de los cielos, todo lo que digas que está permitido va a ser permitido, todo lo que diga que no. Y bueno, le dice, tú eres Pedro, que significa roca en griego, Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la interpretación que le da el Papa es que Pedro, él es la roca y sobre él se va a edificar la iglesia. Sí, entonces, que de ahí él es la piedra angular, como dicen los católicos. Ahora, la Biblia completa presenta al Mesías como la roca. El Mesías él mismo dice, yo soy la piedra angular. ¿Sí? Si vamos a Daniel, ahí está la visión que se ve la estatua de Nabucodonosor y se ve una piedra pequeña que está disparada sobre esa estatua y destruye esa estatua, y esa piedra representa el reino del Mesías. Entonces, el Mesías, él es la piedra, no hay duda. También en 2 de Corintios, creo capítulo 2, está escrito que la roca es Cristo. Sí, la roca es Cristo. Entonces, sobre eso no hay duda. Entonces, ¿cómo puede ser que Pedro es una roca?
¿Por qué Pedro se llama, el sobrenombre que Yeshua le da a Pedro? Porque Pedro no fue su nombre, sino su nombre era Simón. O en hebreo le llamamos Shimón. ¿Y por qué entonces él es la roca? Bueno, lo interesante es que una persona nace de nuevo, según el Nuevo Testamento, si recibe una revelación sobrenatural de que Jesús, Yeshua, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Sus discípulos, todos los 12, Yeshua, él mismo nunca reveló su identidad a los discípulos. Él nunca dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Sí, Cristo y Mesías es lo mismo. Pedro es la primera persona en la humanidad, la primera persona en la humanidad que nació de nuevo. ¿Cómo lo sé? Porque si de todos los discípulos él es el único que recibió una revelación sobrenatural, que Yeshua es el Cristo, significa que en ese momento que Yeshua está hablando con Pedro, ahí es donde Pedro, no sé si en ese momento específico, pero por lo menos en ese momento de la historia, la iglesia está formada por una sola persona. Si es Yeshua y Pedro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Pedro en eso sí se puede decir que tiene razón la Iglesia Católica diciendo que ahí Pedro es la piedra, no sé si decir la piedra angular, pero la primera piedra que Yeshua mismo pone en, en el templo espiritual, que nosotros somos las piedras vivas en ese templo. Pero más tarde, y tal vez me ayudas a encontrar ese versículo, también está en Apocalipsis. Yeshua mismo, Jesús, dice a uno de las iglesias que a todos los que le siguen, a todos los que alcanzan a no me acuerdo exactamente cómo está escrito, eh, a todos los que son creyentes en él les va a dar las llaves de David, la que abre y no cierra, y el que cierra no puede abrir. Sí, ¿sabes de qué versículo estoy hablando? Sí. Quiere decir que Pedro recibió esas llaves. ¿Por qué recibió esas llaves? Porque era el primero que era creyente, el primero que nace de nuevo. Pero después los otros creyentes que vienen después de Pedro, que son toda la iglesia, todos los creyentes que nacieron de nuevo desde Pedro hasta el día de hoy, todos reciben las llaves, las mismas llaves que recibió Pedro. Eso es lo que la Biblia dice. Y por eso, si uno muestra nada más una sola parte, pero no muestra después lo que dice en Apocalipsis, entonces es muy fácil manipular a la gente y decir, miren, yo soy el que tengo las llaves, yo soy el que decido. Pero se oculta la parte de que no, que después de él habían muchos más y que él no es el único. Es Apocalipsis 3:7 donde dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí está. No, pero después se la entrega. ¿Sí? No sé en qué versículo está, pero ahí está. Ah, lo busco. Pero sí, es Jesús quien posee esa llave, a quien se refiere en ese texto, es Jesús. Sí. Luego Apocalipsis 5 también, del 1 al 7, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Sí. De todas maneras, también esto, como expliqué al principio, de que no hay nada o casi nada en Apocalipsis que no está refiriéndose a algunos versículos de los profetas. Entonces, este mismo, la llave de David, ya está mencionada en Isaías capítulo 22, versículo 22, 22. Y ahí es donde Dios le está entregando, le dice, le voy a dar específicamente una persona específica que es uno de los gobernantes de Jerusalén de la época de Isaías, de los días de el rey Ezequías, que él le va a entregar esa llave. No sé si lo tienes ahí, ese versículo. Isaías 22:22 Sí, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Dice lo mismo que Apocalipsis 3:7, o sea, sí, prácticamente lo mismo. exacto. Por eso, otra vez, si ya había una persona en el pasado que se le entregó esa llave, Pedro no es el único. Es tremendo esto, ¿eh? Y es tremendo porque hay mucha gente que piensa que el fin de los tiempos, o hablar de estos temas, es algo, no sé, como intentar dar miedo o intentar asustar a la gente, pero nada de eso. Yo creo que ignorar estas profecías, que Apocalipsis está lleno de referencias, libros que hemos leído como Zacarías, Isaías, Ezequiel, ignorar esto es un error, porque justamente solamente está mencionando lo que ya Jesús había dicho, o lo que ya Dios había dicho en su palabra hace muchos años atrás, y es una confirmación, y hoy seguimos viendo el cumplimiento de profecías de años y años y años. Me parece tremendo la explicación que has dado, creo que ha quedado súper claro, como siempre lo haces, Steven. Por cierto, quiero decir que Steven ya está trabajando, haciendo contenido y creando poco a poco, lo está haciendo, y ya os anunciaremos, ya os diremos dónde podéis encontrar ese contenido que ya está haciendo. Y mucha gente, Steven, también me dijo de organizar un viaje a Israel contigo. Entonces yo no Ah, wow. sé si tendríamos ese privilegio, para unos pocos solamente, pero no sé si... Ya lo hablamos esto también el otro día fuera de directo, la posibilidad de hacer un viaje a Israel, hará que la cosa está también más tranquila, con Steven Arik. Sería tremendo, ¿no, Steven? Hacer un Sí, viaje cerrado. ¿Cuántas personas tú crees que es un grupo eh, bien para hacer un viaje? bueno, los buses, hay buses que llegan hasta 65, perdón, 56 personas, pero siempre recomiendo no llenar el bus hasta el final. Pero también si hay 50, suficiente. Para hacer un mínimo, hace falta, yo creo, unos entre 20 a 25 para poder hacer un mínimo. Pero sí, creo que con toda la gente que está viendo estos videos, se puede conseguir hasta más de 50 personas y se puede hacer más de un viaje, ¿no? Si veo
que mucha gente se inscribe a una fecha, entonces puedo hacer otra fecha más adelante. Y sí, los tours que puedo organizar, todavía no tengo nada preparado para presentar, ¿no? Pero si hay gente que está interesada y te puede escribir y decir que sí están interesados. Entonces, los precios, bueno, depende. Si estoy pensando, sí, son nada más ideas. Puede ser un tour que sea más, vamos a decir, económico, que son nada más 7, 8 días, o puede ser un tour seminario, algo que yo estoy comenzando a preparar, que sea un tour de 2 semanas o tal vez 14 días completos, quiere decir que son 15 días, incluso el día que uno llega. Va a ser un poco más costoso porque naturalmente hay que pagar más días de hotel, más días de comida, y eso va a ser más de estudio, más un seminario. Y bueno, se puede ver las dos opciones. El tour económico es más o menos unos $2.800. Incluye un vuelo desde Barcelona hacia Israel y volviendo a Barcelona. Y bueno, lo que es especial conmigo, que yo trato de que no sea demasiado turístico, sino que el enfoque es visitar sitios bíblicos, tal vez no algunos sitios que sí son turísticos porque debo ir ahí de todas maneras, pero otros sitios que tal vez nadie escuchó sobre ellos porque no son conocidos, pero sí para mí es importante llevar a la gente cuando viene a visitar Israel a sitios que son bíblicos, como Shiloh, por ejemplo, Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo con Samuel, o a diferentes lugares sí, la idea es estar enfocado en estudios y menos en turismo. Pues ya sabes, si quieres ir con Steven, comenta en el chat y pon yo quiero ir, quiero más información sobre el viaje a Israel, coméntalo ahí. Y si hay mucho interés, mucha demanda, pues ahí vamos a organizar un viaje para conocer más sobre Jesús y sobre la palabra de Dios.